Hola, Hola hola María. Melina, buenos días de Argentina, ¿cómo estás? Gracias por la posibilidad, por la oportunidad, por la difusión, que está buenísima poder charlar, poder conversar, nada, poder seguir profundizando sobre todos estos temas que nos interesan tanto, ¿no? La verdad que son temáticas que son un poco difíciles de tratar porque a la gente no le gusta hablar de esto. Estamos hablando Ajá, de ajá, muerte, de pérdidas, entonces es algo que yo creo muy importante visualizar y gracias a Dios cada vez ajá. hay gente que cree que esto es necesario visualizar. Cuéntame tú, ¿quién es María Sacia? Que además somos las dos Medrano, pero no somos Qué familia, que gracioso, sepa, ¿no? Sí. Bueno, igual debe haber ahí algún contacto en algún lugar, ¿no? seguramente. Em, bueno, como te decía antes que nada, gracias por la posibilidad, gracias por la difusión. Creo que está bueno visibilizar en general el lado B de muchas cosas, ¿viste? La basura es algo que en general se tapa y yo creo que en nuestra sociedad tomamos el dolor y algunas cuestiones más, pero bueno, hablo del dolor, de todo lo que conlleva la muerte, la pérdida como algo malo, sobre todo en Occidente, ¿no? Siento que lo simbolizamos como algo malo, negativo. Y bueno, me parece que nos perdemos un montón de cosas en eso. Y aparte en ese tapar, siempre ese tapar sale por otro lado. Así que creo que es importante esa labor que al menos estás teniendo en este rubro, ¿no? En relación a presentarme, mi nombre es María Sacia Medrano, tengo 30 y casi 38 años, vivo en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, estoy en pareja con Facundo, mi compañero, hace 7 años, y tenemos una hija, Vita, que tiene 2 años y 4 meses. Atravesé una pérdida gestacional de pocas semanas, pero que fue bastante significativa, y que bueno, a mí me hizo al menos poder pensar este tema que claramente yo ya lo pensaba, o sea, lo analizaba, no es que era un tema que a mí no me importara, pero bueno, atravesarlo biográficamente yo me hizo quizás replantearme algunas otras cosas un poco más. Yo soy socióloga, estudié sociología en la Universidad de Buenos Aires, y también soy astróloga, y también soy tarotista, y bueno, hago una relación entre estas tres disciplinas o dinámicas, y la verdad que no puedo no hacerla. O sea, la verdad que hay eventos que yo, lógicamente, en una consulta de astrología los voy a tratar desde un lugar personal o desde un lugar singular. Sin embargo, me parece que es importante también la dimensión social de las cosas. Y bueno, pienso específicamente hablando en la cuestión de las pérdidas gestacionales, eh, cómo socialmente se toman, qué es lo que se simboliza como bueno o como malo, qué es lo que se habilita. Y creo que, insisto, uno puede trabajarlo a nivel personal, pero no puede obviar qué pasa a nivel social con esto, ¿no? Y me parece que en esa dimensión, si querés, colectiva, también radica mucho de lo que nos pasa y de lo que sentimos. A ver, yo cuando pensé en entrevistarte, lo que más me llamaba realmente, primero que te sigo en las redes, debo decir que a Ajá, mí todo lo que es la astrología siempre me gustó. En este camino, después de mis pérdidas, entré muchísimo más en lo que tenía que ver con todo este mundo abstracto, ¿no? Para quienes no conocemos del tema. ujú, Y si bien, bueno, uno siempre está en la búsqueda de nuevas ideas o de nuevas oportunidades, yo en este camino así tan raro no se me había ocurrido consultar mi carta astral ni nada porque pensé que no tenía nada que ver, pensé, bueno, no sé por qué ir por ahí, pero da la casualidad que vienen de visita unos amigos que, bueno, que casualmente también tienen que ver con personas que ayudaron a que me conozca con mi marido y todo, y ajá. nos vienen a visitar de Argentina, de Buenos Aires, nos vienen a visitar a Ibiza, y en esto el intercambio que hicimos así de ayudas, digamos, ellos me dijeron, te lo pagamos leyéndote la carta astral porque estamos en eso, uno de ellos estudiaba astrología y sabía mucho del tema, y bueno, los dos sabían mucho del tema, y nos dicen, nosotros ya lo habíamos visto antes, dice, para leerte las cartas, las cartas conectadas, ¿no? Luego tú contarás un poco más cómo es esto. Y nos dicen, en las dos cartas sale muy marcado que ustedes, me dicen, sale como la paternidad muy difícil, dice, es algo que está ahí como planteando unas dificultades, como que es algo que van a tener que atravesar para crecer, ¿no? Para ayudarse a esto, pero va a ser algo difícil y en las dos cartas, la tuya y la de él, está como muy marcado. Ahí les Ajá. cuento que había perdido a los bebés y se quedaron como, "Guau, no puedo creer", porque fue muy, muy fuerte. A ellos les costaba mucho contármelo y yo le digo, bueno, no, ya si había algo que pasar muy fuerte, más fuerte que perder los dos bebés tan buscados y deseados,
es muy complicado. Entonces, bueno, lo hablamos, qué sé yo, y ahí en esto sale, a través de las consultas que muchas chicas por el canal me hacían y demás, me comentaban muchas chicas que por ahí, mucha gente consultaban esto para ver si esta vez se perdía, si esto estaba marcado, y para mí era muy importante que se hable desde la visión de lo que también hemos hablado un poquito antes de este encuentro, y que por ahí no está todo solo ligado a lo que las estrellas te marquen, ¿no? Entonces, Ajá. ¿cómo lo planteas tú? ¿Cómo viene esto? ¿Te sucede que vengan consultas de mujeres que perdieron? Cuando tú perdiste tus bebés, ¿buscaste alguna respuesta en la carta? ¿Cómo lo manejas esto? Acá hay que hacer una aclaración que tiene que ver con que astrología hay dos grandes paradigmas muy importantes que son el que sería el clásico, la astrología clásica o tradicional, de donde viene la astrología, y la astrología considerada moderna o humanista o más psicológica. Yo, en lo particular, estudio las dos. Creo que ambas astrologías son importantes porque uno no puede obviar de dónde viene, y en todo caso, conociendo eso es que uno puede elegir cómo interpretarlo, pero es que uno no puede desconocerlo. Esa es una mirada que tengo yo, que entiendo que no la tienen todos los profesionales, pero bueno, es una lectura que yo tengo, ¿no? En este sentido, la astrología conocida como astrología humanista o humanística, propone no ser tan, a ver, ¿cómo decirlo respetuosamente? Porque lógicamente esto que yo estoy diciéndote a vos y estoy diciendo públicamente, posiblemente a un astrólogo tradicional le haga ruido y a un astrólogo humanista también. O sea, yo estoy un poco tratando de pensar y analizar ambos paradigmas, ¿no? La astrología humanística propone más centrarse desde lo personal y tomar otras dimensiones. No es que la astrología clásica no contemple lo personal, pero es verdad que la astrología clásica entiende que hay un designio divino y que el cielo nos determina. Yo creo que el cielo nos determina, pero creo que lo subjetivo es un entramado de variables, donde entra la variable astrológica, pero también entran otras que tienen que ver con lo social, que tienen que ver con lo cultural, que tienen que ver con la historia personal, que también nos atraviesan y determinan. Y el motivo por el cual digo esto, que es uno de los argumentos que también tiene la conocida astrología humanista o psicológica, o centrada en la persona, digamos, es que muchas personas nacieron el mismo día, a la misma hora, en el mismo lugar que nosotros, sobre todo en las grandes ciudades, en las grandes urbes, donde hoy en día la natalidad es muy amplia. Es decir, en este minuto no nace un niño o una niña, nacen múltiples seres. Bueno, muchos compartirán la misma carta. Y aparece esta pregunta, ¿tendrán el mismo destino? Bueno, sí y no. Es decir, astrológicamente hablando, seguramente tengan el mismo destino. Pero hay algo en el entramado, por ejemplo, social material, que va a cambiar. Es decir, dos niños que nacen en este minuto, si uno se va a vivir a una zona, vamos a decir, pobre del país, sin recursos y sin posibilidades, y otro se va a vivir a una zona en donde tenga dinero y una posibilidad material de vida, van a tener distintos estilos de vida y van a tener distintos destinos de vida. Ahora, es interesante lo que vos decís. ¿Qué pasa en esas cartas? Vamos a suponer que, vamos a hacer un ejemplo hipotético de que en esas cartas hay algo, un indicador que tuviera que ver, por ejemplo, con la concepción, la natalidad de los hijos. Hay una pregunta, una motivación personal que tiene que ver con esto, ¿no? Vos decías, ¿por qué puedo tener hijos o por qué no puedo o por qué me es una dificultad? Esa motivación tiene mucho que ver con algo que sucede. Es decir, en general la pregunta sobre cierta dificultad en relación a lo gestacional deviene de la dificultad. Si alguien puede tener hijos, no sé si se va a hacer la pregunta de ¿los puedo tener? ¿Qué pasa en mi carta? O sí, la verdad que no lo sé, pero en general la motivación va a venir desde otro lado. Ahora, y esto también es una pregunta que yo nos hago públicamente, ¿qué pasa si ante, por ejemplo, una pérdida gestacional, qué pasa si una persona tiene los recursos materiales para hacer una subrogación de vientre? O para ir a adoptar a otro país y tomarse, qué sé yo, 6 meses en su trabajo, o no tener que trabajar. Bueno, si una persona tiene materialmente esa posibilidad, quizás no se va a hacer la pregunta de qué me pasa que no puedo gestar. Digo, quizás atraviese algunas pérdidas gestacionales, quizás atraviese un proceso de fertilización o un proceso en donde trate médicamente de quedar embarazada o trate de adoptar, y si eso no sucede, tome otro recurso. Y hay que ver, insisto, es una pregunta que hago, si aparece su motivación. Distinto será el caso, quizás más de la media o más general, pero bueno, el caso de la persona que no tiene esas posibilidades, que todo le cuesta más, que esos intentos de fertilización dependen de la voluntad de una prepaga o de la voluntad de que el Estado legisle y dé una ley para esto, va a ser otra la motivación, va a ser otra la angustia, van a ser otras las emociones, los enojos, las decisiones, bueno.
Y siento que esto es algo que no podemos obviar. Acá si querés aparece mi pata como socióloga, es decir, no podemos obviar que esto también nos atraviesa. Ahí es donde yo no estoy tan, en lo personal, en lo profesional, éticamente de acuerdo en ir a buscar cierta respuesta a la carta, porque hay una tentación que tenemos en la humanidad que es la de encontrar respuestas. Y creo que esto nos atraviesa a lo largo de toda la humanidad, que es, quiero respuestas. ¿Por qué? Porque nos cuesta el misterio de lo que no es. De hecho, nos cuesta el misterio de lo que no es. De hecho, la muerte, las pérdidas, es un gran misterio, porque nosotros como humanidad podemos hablar de muertes ajenas, de duelos, pero no podemos atravesar nuestra propia muerte y volver y decir, che, me pasó esto, lo viví de esta manera. Es esto un misterio. Entonces, todo lo que nos da respuestas nos tranquiliza, pero en ese tranquilizar también nos obtura. Y en los últimos años, en los últimos tiempos, uno encuentra que de repente hay una tentación en el consumo de la espiritualidad de encontrar respuestas para tranquilizarme. Entonces la culpa es de mi Saturno en la casa 5, no puedo tener hijos. O la responsabilidad es de un tránsito que tuve de Saturno en cuadratura de la cúspide de la 5, dificultad para tener hijos. Y ahí es donde yo digo, ojo, ¿es la carta nada más? Insisto, son preguntas abiertas que hago. Ahí es donde yo tomo, si querés, una decisión ética y profesional de no hablar de esto tan abiertamente, no porque no se pueda hablar, sino porque es un tema realmente muy sensible, que toca fibras muy sensibles, porque atraviesa un montón de cuestiones, y que me parece que, insisto, no sé si iría a buscar la respuesta, por ejemplo, en la carta. Y te pongo otros ejemplos, si querés, de temas que también son tabú socialmente, la muerte, ¿no? O las pérdidas de personas queridas, o las muertes de hijos. La astrología clásica entiende que esto se puede buscar en una carta, que se puede buscar, por ejemplo, la propia muerte, o que se puede ver esto que a vos te dijeron. ¿Tiene sentido? También es una pregunta abierta que me hago. ¿Tiene sentido ir a buscar cuando nace mi hijo, a ver cómo le caen las cosas? Necesariamente todos esos que nacieron con esa carta, ¿viste? Es como que me parece generalizar, y en esa generalización me parece que es perderse de otras variables que también son importantes. Siempre digo que nunca entendí por qué vivía en España, por ejemplo, ¿no? Para mí me enamoré y me vine, pero mi deseo jamás fue salir de la Argentina. Era algo que para mí era muy importante seguir en mi país. Las vueltas en la vida hicieron que me tenga que quedar acá y me quedé y no estoy mal de estar acá, por lo contrario, pero es real que no encontraba un punto y siempre digo, si había algo que me tranquilizó, entre comillas, fue cuando supe que yo tenía esta problemática, que tenía esta enfermedad, que probablemente con mi aseguradora en Argentina y con los recursos que yo tenía en Argentina, no hubiese podido ser madre, porque con la trombofilia y los costos que significaba en ese momento afrontar, no hubiese podido. Ajá. Y acá fue gratis. Entonces, si había un momento por el cual yo tenía que estar acá, quizás sea para llegar a mi bebé, ¿no? Eh, no sé, nunca se sabe, nunca podemos volver para atrás y ver la otra opción, ¿no? Probar si estoy ahora en Argentina, a ver qué pasa. Pero es así, las cartas nos pueden marcar hasta un punto, después está la acción de cada uno, ¿no? Bueno, es muy interesante lo que vos decís, porque en Argentina había una ley de trombofilia que se vetó, no sé si vos estás al tanto. Sí, sí. Eh, Hicimos entrevista a las chicas de la ley. y fíjate qué interesante que si, como vos decís, vos hubieras vivido en Argentina, o yo me acuerdo que yo leí casos, bueno, cuando se vetó la ley, me acuerdo que hay una chica que escribió una publicación, no me acuerdo su nombre, en donde ella contaba que tenía un sueño al respecto y que había soñado, bueno, una serie de cosas cuando se vetó la ley, y que ella se entera porque el marido la despierta y le cuenta, bueno, una situación de mucha angustia. Fíjate qué interesante, ¿no? Uno puede hipotéticamente decir, quizás esta chica en su carta tenía algo, un indicador de cierta dificultad para tener hijos. Sin embargo, el contexto social agrava eso. O sea, puede agravarlo, puede agudizarlo, y posiblemente, bueno, ojalá esa chica pueda haber tenido hijos y pueda haber quedado embarazada. Ahora, si esa chica vive, como te pasa a vos, en un país en donde esto es una ley y donde es gratuito y acceso para todos y todas, hay que ver si tiene la motivación, si atraviesa esa angustia, bueno, una serie de cosas. Entonces ahí es donde yo digo, ojo con cómo uno busca en su carta, y no solo esto, sino otros temas. Ahí es donde es muy importante, y yo en las redes sociales lo digo todo el tiempo, cuando alguien me hace una consulta, ¿cómo trabajo tal tema? Estoy angustiado, ¿cómo lo trabajo? Siempre
yo puedo dar una orientación, bueno, me cuentan su carta, digo, bueno, fíjate esto, aquello, pero esto se trabaja con la carta, con la historia de vida, y no en un encuentro, sino en múltiples consultas, en múltiples encuentros, en donde uno trabaja lo que sea que le esté pasando a la persona de manera personal. Y yo me canso, digamos, en mis consultas de hacer derivaciones, es decir, los profesionales que están en mi entorno todo el tiempo reciben de mi parte como psicólogos, médicos, profesionales de la salud mental, física, porque lógicamente yo no puedo pensar, yo soy astróloga, como quizás sí pensaban los astrólogos más medievales, y tengo la respuesta de todo. Tengo la respuesta astrológica de las cosas. Ahora, quizás una persona viene y está enferma y tiene un tránsito astrológico complejo en una casa astrológica que es un indicador de la salud. Y uno dice, ok, tenés este desafío, ahora anda a un médico, anda a un profesional de la salud, anda a un, no sé, lo que sea. Y yo siento, esto es un planteo ético que quizás hago para el mundo astrológico y profesional espiritual, que esto es importante porque hoy en día también hay una tentación de cooptar y decir, resuelvo todo con los registros akáshicos, o resuelvo todo con las constelaciones, o todo con la biodecodificación, o todo con una sanación de útero. Yo soy muy respetuosa de todas esas dinámicas, creo que sirven y que está buenísimo, pero creo que no hay que pensar que una sola va a resolver todo, y pensar que a través de una sola uno va a encontrar respuestas. Eso también, como consumidores lo digo, yo también consumo este tipo de dinámicas, tenemos que ser responsables, porque muchas veces uno recibe personas de decirme ya lo que tengo que hacer. Y no existe la ciencia exacta en esto. Tenemos que saber que cuando vamos a buscar respuestas, posiblemente haya que construirlas con el tiempo, que no siempre las vamos en de un minuto para el otro todo se va a resolver. Tenemos que, me parece esto, ¿no? Como hacer un consumo responsable de la espiritualidad y de lo que nosotros buscamos en estas preguntas que nos hacemos, ¿no? Perfecto, me encanta, porque es justamente lo que nosotros, bueno, yo desde el canal busco mucho y las chicas que me siguen por ahí, yo creo que hay que abrir el abanico, que todas son respuestas válidas, pero que ninguna es la respuesta definitiva, ¿no? Que todo es un Mm. acompañamiento, que en esto siempre está interesante el acompañamiento de pares, el acompañamiento profesional, la visión médica, que en esto también hago mucho hincapié en el canal porque la verdad que si no hay gente que se queda solo con la parte de la fe, por decirlo, ¿no? Que estamos Bueno, esperando a que esto se resuelva desde algo mágico y buscar la fe religiosa, la fe en esto, en las constelaciones, en mi carta, ya estará marcado, yo sé que va a llegar y me quedo esperando. Y también está la totalmente, gente que solo busca lo médico y a veces hay que sanar un poco otras cosas para dejar actuar a los médicos, totalmente, totalmente, para que se trabaje juntos, en conjunto. tal cual. Estoy completamente de acuerdo, Melina. Sí, creo que esto es importante, lo interdisciplinario, básicamente, ¿no? Eh, Así como tampoco enojarse con los médicos hacen lo que tienen a su alcance, y qué más quisiera un médico que trabaja en fertilización, que es que esa fertilización resulte exitosa, ¿no? No es que el médico me va a hacer algo malo a mí o bien a otra persona, o sea, los médicos hacen lo que tienen a su alcance y ahí también está bueno abrir la cabeza. Bueno, uno puede hacer medicina tradicional y a partir del homeópata si tiene ganas. Hay muchos médicos formados en medicina tradicional que también son homeópatas. En Argentina hay un obstetra y ginecólogo que se llama Tito Lodeiro, que bueno, es el obstetra y ginecólogo que yo tengo, con el que nació mi hija, que él, aparte de ser obstetra y ginecólogo tradicional y trabajar en una institución médica, etcétera, etcétera, también es homeópata y trabaja con homeopatía. Y trabaja con acupuntura y trabaja con cuestiones que tienen que ver con la alimentación. Bueno, hay médicos más abiertos, menos abiertos, a los cuales es más fácil acceder o no. Por ejemplo, Tito es un gran profesional, un gran precursor del parto humanizado y respetado, de la legalización de la IVE y de la ILE, por ejemplo, pero bueno, trabaja por privado, fíjate. Y realmente tiene honorarios que entiendo que los merece, pero que no todo el mundo puede acceder. Entonces, ahí es donde digo, como está bueno tomar un montón de variables. En Argentina también tenemos, por ejemplo, otras maternidades, la maternidad Estela de Carlotto, que también trabaja en relación al parto humanizado y respetado, y que es pública, ¿no? A la que puede acceder cualquier mujer. Eh, a distinto del caso, hablaba de Tito, ¿no? En donde hay un acompañamiento que es único casi en América Latina, donde hay silla de parto, bueno, donde hay un montón de cosas que usualmente en las instituciones no hay. Pero lo planteo en este sentido, en lo diverso del caso. Desde una respuesta astrológica profesional, yo no estoy tan de acuerdo en ir a buscar respuestas estrictamente hablando a la carta o
como hablabas vos hace un rato en el tarot. Por ejemplo, yo no hago predicción, esto lo aclaro siempre en mis consultas, porque siento que en la predicción otra vez hay una tentación de encontrar respuestas afuera. Entonces siempre digo que uso el tarot como una excusa, ¿no? Para abrir la cabeza, ¿no? Y hacernos preguntas y decir, bueno, ok, a ver, pidámosle un mensaje o un consejo al tarot sobre este tema. Tengo una dificultad gestacional, por ejemplo. Bueno, a ver qué sale. ¿Qué se te ocurre con lo que sale, no? ¿Por dónde podríamos ir? Y muchas veces las personas se van con más preguntas que respuestas. Yo busco también eso, interpelar, que no sea voy al oráculo, digamos. Muy linda. Bueno, me encanta tu visión, la verdad que te sigo, como te decía, y me parece súper guay, y por eso quería que estés en el canal. Y bueno, no sé si queda algún mensaje final que quieras dar a las chicas, yo creo que está muy claro, que por Ajá, ahí las cartas nos pueden marcar. Si quieres contar un poco cómo es una lectura o cómo es una consulta normal, porque muchas de las chicas no saben y también le tienen mucho miedo, porque piensan claro, que si van a leer un tarot o si se van a leer la carta astral, le van a contar el día que muere, lo que tú decías recién, cuándo claro. se va a morir el próximo hijo y todo lo que... Bueno, sabemos que no es así. Entonces, ¿quieres contar Bueno, un... a ver, perdón la interrupción. Ahí también hay algo que tiene que ver con la formación del profesional que uno va a buscar. Así como cuando buscamos, por ejemplo, un profesional en relación al parto humanizado y respetado, o no, ¿eh? Digo, yo tengo amigas que fueron felices a decir, yo quiero tener un hijo por cesárea y está muy bien. En mi caso personal, yo busqué un médico respetuoso, pero que también tuviera las herramientas por si mi hija nacía por cesárea. Efectivamente, mi hija nació por cesárea en la semana 41.1, se la esperó, etc. En lo astrológico es igual. Lo que yo les propongo es que se fijen a qué profesional van y qué tipo de servicio ofrece ese profesional. Si quieren hacer una consulta predictiva, una consulta con un astrólogo clásico, existe y está bien. O sea, si una persona quiere ir a encontrar ese tipo de respuestas, está bien y bueno, harán esas preguntas. En lo personal, yo trabajo de otra manera. Yo la carta natal la hago en 3 encuentros, a lo largo de de los cuales vamos a trabajar la carta natal, ciclos, tránsitos, revolución solar, progresión, perfección, que tiene que ver un poco con lo que viene, pero siempre aclarando que vamos a hablar de astrología y que después será la persona la que dirá qué quiere hacer con eso, porque mirar, a mi entender, el cielo es como mirar el clima. Uno puede decir, hay sol. Ahora, que haya sol es sinónimo de que yo voy a ir a la pileta, eso es una decisión. Del mismo modo que yo puedo ir a correr si llueve, tengo que usar los calzados adecuados y saber que quizás tengo más posibilidades de caerme, pero no es que no puedo hacerlo. A mi entender, cuando uno mira la carta, lo que mira es una posibilidad, y creo, y acá sí voy a la astrología clásica, hay algo de la responsabilidad que tiene la razón humana, es decir, nosotros como humanos tenemos, me parece, una posibilidad que es la de elegir qué hacer con lo que tenemos. Entonces, en mis consultas lo que yo hago es esto, es trabajar con las personas para que las personas puedan ver qué es lo que tienen a su alcance y qué quieren hacer con eso, y insisto, en función de eso, elegir. Y también trabajo en eso, y por eso elijo hacer 3 consultas y no una. Hay astrólogos que hacen un solo encuentro y está bien, no es que mi método sea mejor o peor. Hay astrólogos que hacen un gran encuentro en donde le cuentan a la persona un montón de cosas y la persona escucha, sencillamente. Yo soy mucho más participativa con la persona, me interesa que me cuente quién es, qué hace, qué le pasa, o sea, incluir esa variable de la historia, el por qué está haciendo una consulta. No es lo mismo hacer una consulta por curiosidad que estar atravesando una pérdida o estar atravesando unas ganas de tener un hijo y todavía no me pasó nada y quiero ver qué pasa. O sea, yo soy muy abierta también a ese diálogo porque me gusta trabajar con ese deseo que excede la carta, que posiblemente esté también en la carta, pero que me interesa que la persona traiga, bueno, ¿qué es lo que querés con lo que te pasa? Y soy muy respetuosa de mis incumbencias y las incumbencias de otros. Es decir, por supuesto que lo que vamos a hacer va a tener un efecto terapéutico, pero si la persona necesita terapia, tiene que ir a terapia, si tiene que ir al psiquiatra, si tiene que ir a hacer deporte. Yo soy muy, en ese sentido, como te decía, de derivar. Creo que si la persona tiene que hacer otro tipo de disciplinas, está buenísimo que las haga, porque también aparece esa tentación de me quedo acá y no hago terapia. Y no es lo mismo, son cosas sumamente complementarias, pero que son diferentes. Si me leen en mis redes sociales, bueno, van a ver también mi forma de escribir y de dirigirme a las reflexiones que yo voy haciendo sobre el mundo y sobre lo que sea que pasa. Eh, pero también animo a que si las personas quieren buscar otro tipo de profesionales lo hagan, porque por suerte somos muchos y muchas ofreciendo diversas formas de análisis del cielo o del tarot. Y creo bueno, que está bueno eso, ¿no? Saber que hay multiplicidad y que está bueno esto, el compromiso de saber a qué profesional voy y entender qué es lo que me puede ofrecer. Cuando tú pasaste tu pérdida, que ahora nos enteramos que también tuviste una pérdida gestacional, ¿buscaste una respuesta?
Mira, cuando atravesé la pérdida gestacional, estaba con tránsitos astrológicos y movimientos astrológicos que sabía que venían a moverme, ¿no? Entonces lo tomé dentro de ese marco de tránsitos. Y hay una técnica de astrología clásica sumamente predictiva que es conocida como astrología horaria. La astrología horaria es una técnica que surge en el marco de la motivación de querer hacerle preguntas al cielo, porque lo que pasaba en la antigüedad era que era difícil tener la hora de nacimiento, o sea, poder tener la propia carta natal era algo que quizás tenían, no sé, los reyes o el clérigo, es decir, la gente común no lo tenía. Sin embargo, había mucho respeto por el astrólogo y por querer ver qué es lo que el astrólogo me podía decir. Entonces lo que se hacía era tomar al astrólogo como oráculo y hacerle una pregunta muy específica. El astrólogo levanta una carta del cielo en el momento en que recibe la pregunta y con esa carta responde a la pregunta, ¿no? Hay algunas técnicas igualmente en la astrología horaria para ver si está bien hecha la pregunta o no, si es el momento indicado para responderla. A veces la carta sencillamente responde, esto no se puede responder, no es el momento, una cosa así. Bueno, yo sé astrología horaria y cuando yo continúo mi búsqueda gestacional, no en el momento de la pérdida, sino que continúo la búsqueda, hago la pregunta de estar embarazada nuevamente y levanto la carta. Y pasó algo muy interesante, que siempre lo converso con quien era mi profesora en ese momento, que es que sale una carta indicadora de un embarazo rotundo, con algunos indicadores de embarazo, pero que también, al mismo tiempo, en la carta hay indicadores de pérdida. Fíjate, ¿no? Esta dualidad. A lo cual yo vi esos indicadores de embarazo, que básicamente, para quien sabe astrología horaria sobre todo, era una carta que tenía Sol en la casa 5, la casa 5 es la casa de otras cosas donde se ven los hijos, tenía ascendente en Sagitario con Júpiter en el ascendente, Júpiter es otro indicador de embarazo y expansión, pero había una conjunción de la Luna en conjunción con Saturno en Capricornio, que es claramente indicador de pérdida, la Luna sale dañada, la Luna también es otro indicador de, no solo de embarazo, sino que en astrología horaria es un indicador importante. Y es interesante porque yo vi, sabiendo astrología horaria, todos esos indicadores y dije, esto es embarazo, pero también es pérdida. ¿Y qué es lo que se me cruzó por la cabeza? Decir, ¿estoy embarazada? Y en ese momento yo dije, no, voy a tener otra pérdida más. Fíjate. Yo no sabía igualmente en ese momento que ya estaba embarazada nuevamente. Y lo que hice fue llamar a quien fuera mi profesora en ese momento y decirle, quiero volver a estudiar esto. Y nos pusimos a estudiar nuevamente, al tiempo yo me enteré que estaba embarazada. Y le pregunté, le dije, ¿cómo leo esto? Pero claro, es la famosa astrología con el diario del lunes, ¿no? Porque, insisto, cuando yo levanté la carta dije, estoy embarazada y lo voy a perder. No dije, estoy embarazada y lo voy a tener, bueno, finalmente es mi hija, ¿no? Tiene 2 años y 4 meses. Y lo que ella me dijo con el diario del lunes es, lo que sale acá tiene que ver con tu pérdida pasada y con tu disposición a ver esa pérdida, ¿no? O sea, lo que apareció en esa carta. Mira qué interesante. Pero otra vez, ahí entramos en el mundo de la interpretación, con el diario del lunes, sabiendo que yo estoy embarazada y que mi hija nació. Esa fue mi experiencia personal, que una vez más también me dejó una lección que tiene que ver con tener paciencia, con no querer controlar, con entender que a veces no todo tiene respuesta, no todo es justo, no todo es bonito, y que bueno, en todo caso, también me deja, a mí en ese momento me dejó otra gran lección que tiene que ver con que si hay algo que no nos gusta en nuestra vida, creo que está bueno pensar en que podemos hacer algo para cambiarlo. Yo soy una fiel creyente en que la motivación para los cambios tienen que ser en lo social y eso a mí me hizo involucrarme mucho más en, por ejemplo, este tipo de leyes y en que haya una ley en relación a la trombofilia o a la fertilización asistida para todos y todas, es algo que depende también de nuestra motivación personal puesta en lo social. Bueno, esa es un poco mi experiencia con la astrología en ese momento. Gracias, gracias. Bueno. Sí, fue un poco, me gusta que lo cuentes así como lo experimentaste realmente. Para las Ujú. mamás que ahora están intentando buscar todas las respuestas en eso, en una visita, que te vayan a visitar ahora a ti o a otros profesionales aquí, buscando la respuesta blanco-negro, ¿no? Ya, quiero Total, saber cómo va a ser. totalmente, tal cual, Pero siempre nos da un abanico de información, ¿no? Yo siempre digo que aunque no totalmente, es un blanco-negro, nos está dando una visión general de muchas cosas que concretamente serán así, ¿no? tal cual. Sí, creo que hay información que sí podemos encontrar, trátenla por favor con cuidado. Vale. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Creo que ahora sí no nos quedó nada en el tintero. Eh, Gracias a vos, Melina, por la posibilidad y por la difusión que haces de todos estos temas que me parecen muy importantes. gracias. Gracias a Bueno, vos.